Mi familia hizo un viaje en el que no me invitaron, pero publicaron una foto donde me llamaban mal hijo por no acompañarlos. Y ahora que todos descubrieron la verdad, me culpan de arruinarles la imagen familiar. Durante muchos años aguanté lo que más pude con mi familia porque, aunque no somos un grupo perfecto, y dudo que exista alguno que lo sea de verdad, había aprendido a vivir con sus desplantes. Sus sarcasmos disfrazados de bromas, y ese aire condescendiente que especialmente mi madre usaba conmigo cada vez que yo decidía hacer algo diferente a lo que ellos esperaban. Para ellos, familia unida siempre significaba seguir la corriente, tragarse las críticas y presentarse con sonrisa en cada reunión aunque te estuvieras cayendo a pedazos por dentro. Y yo, en muchos momentos, fui parte de ese juego. Durante años asistí a cenas, posadas, cumpleaños y viajes en los que más que disfrutar, me dedicaba a aguantar comentarios tipo "y tú para cuando sientas cabeza, si no vinieras no harías falta". O el clásico "tu primo sí que es un ejemplo a seguir". Aguantaba porque, en el fondo, quería creer que si demostraba ser constante, leal y respetuoso, en algún momento dejarían de verme como el que sobraba o el que anda en lo suyo y empezarían a considerarme de verdad parte de la estructura. Pero ese momento nunca llegó. Por el contrario, lo que viví el año pasado me dejó completamente claro que para ellos no solo era prescindible, sino que además no dudaban en usarme como el chivo expiatorio ideal para sus propias apariencias. Todo empezó en junio, justo cuando salí de un periodo laboral pesado y por fin tenía unos días libres que me moría por usar para descansar. Lo había hablado con mis padres, que quería tomarme al menos una semana, irme a la montaña, desconectarme del celular y no tener que estar explicando nada a nadie. Mi papá asintió sin mirarme mucho y mi mamá simplemente comentó con ese tonito que usaba cuando se quería hacer la víctima: "Ojalá no nos olvides mientras estás por allá tan desconectado". No dije nada porque ya conocía ese estilo de manipulación pasiva-agresiva que solía usar conmigo desde que tengo memoria. A los pocos días, incluso pasé por la casa a llevarle unos medicamentos que mi abuela necesitaba y mi madre me recibió con una actitud normal, incluso me preguntó si necesitaba que me empacara algo para el viaje. Todo parecía en orden. Y luego, como una bomba sin aviso, explotó todo en redes sociales. Una mañana me desperté, agarré el teléfono medio dormido y lo primero que vi fue una notificación de Facebook: "Te mencionaron en una publicación". Entré sin pensar mucho, y ahí estaba, una foto grupal, toda mi familia, mis padres, mis tíos, mis primos, incluso mi abuela en su silla de ruedas, sonriendo en una playa que reconocí al instante porque habíamos ido allí varias veces cuando yo era niño. La descripción de la foto me clavó un puñal en el estómago. Decía algo como: "Vacaciones en familia, lástima que algunos prefieren otras prioridades antes que acompañar a los suyos. Qué dolor que un hijo se aleje así". Firmado por mi propia madre. A los pocos minutos ya había varios comentarios de conocidos, de esos que jamás se meten en nada pero que aprovechan cualquier oportunidad para opinar desde una distancia moral. Diciendo cosas como "qué triste ver cómo cambian los hijos" o "ojalá recapacite antes de que sea tarde". Me quedé mirándola sin poder creerlo. No solo no me habían avisado que harían un viaje familiar, sino que además me estaban usando como chivo expiatorio público. Como el villano de una historia que ellos mismos se habían inventado y que estaban contando a todos como si fuera cierta. Me temblaban las manos, y por un momento pensé que quizás se me había pasado algún mensaje, alguna invitación que por error no vi. Entré al grupo familiar que tenemos en WhatsApp y me encontré con algo peor. Ya no estaba en el grupo. No solo no me invitaron, me habían sacado. Revisé la fecha de mi última aparición allí y, según el historial, me eliminaron 2 semanas antes del viaje. Era evidente que habían planeado todo sin mí desde el principio. Lo que me revolvió más el estómago no fue solo el acto de excluirme, sino que luego tuvieran la hipocresía de montar una narrativa pública donde el malo era yo, el ingrato, el que los había abandonado por otras prioridades. Lo peor vino después, cuando mi prima, que sí estaba en el viaje, subió un video en TikTok en el que aparecían todos jugando a armar castillos de arena mientras de fondo sonaba una canción triste. Y el texto sobreimpreso decía: "Cuando falta uno, se siente, aunque él no lo note". ¿Faltará qué? Si jamás fui siquiera invitado.
Si me borraron del grupo y de los planes como si no existiera. En ese momento se me cayó la venda de los ojos y me sentí profundamente humillado. Porque no era la primera vez que me hacían a un lado, pero sí era la primera vez que lo usaban para hacerme quedar como el desalmado. No querían simplemente dejarme fuera, querían que la gente pensara que el culpable era yo. Que el hijo desagradecido era yo. Que la oveja negra siempre fui yo. Y ahí fue cuando entendí que ya no podía seguir callando. Que la paciencia y la buena voluntad tienen un límite. Que a veces la única forma de defenderte de una mentira bien contada, es con una verdad expuesta con la misma fuerza. Así que guardé cada captura, cada fecha, cada palabra escrita. No dije nada. No respondí públicamente. Me dediqué a esperar. A respirar. Y a planear una respuesta que no solo limpiara mi nombre, sino que además les hiciera entender que hay consecuencias cuando se decide usar a alguien como escudo de sus propias carencias. Porque si ellos querían jugar a exponer, entonces yo iba a jugar a exponer también. Solo que esta vez, con pruebas. Actualización 1. Pasó casi una semana desde que vi la publicación. Una semana entera en la que no dije ni una palabra, en la que fingí que no había visto nada y seguí con mi rutina como si no estuviera absolutamente quemándome por dentro. Me limité a observar, a leer los comentarios que seguían apareciendo, a guardar cada mensaje, cada video. Cada respuesta con frases que decían cosas como al menos ustedes siguen siendo una familia fuerte o Dios los bendiga por no rendirse con ese hijo tan frío. Ni un solo miembro de mi familia se tomó la molestia de escribirme en privado para explicarme algo. No hubo disculpas, no hubo aclaraciones. Nada. Fue como si la decisión de convertirme en el villano ya estuviera tomada desde mucho antes de esa foto. Mientras ellos volvían de la playa presumiendo bronceados y colgando más fotos con frases que no decían mi nombre, pero claramente me apuntaban a mí, yo fui almacenando cada captura en una carpeta que nombré sin rodeos. Pruebas de su hipocresía. Ese domingo, después de que supe por la historia de una tía que ya habían regresado del viaje, llamé a mi madre y le dije con tono neutro que quería invitarlos a almorzar, que me gustaría verlos, saber cómo les había ido. No me costó fingir entusiasmo. Ella sonó encantada, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería que llevaran algo de postre y yo le respondí que no, que yo me encargaría de todo. Lo mismo hice con mis primos y mis tíos más cercanos, sabiendo perfectamente que no todos vendrían, pero bastaban lo suficientes para que vieran lo que había preparado. Elegí un restaurante que conocía bien, uno de esos lugares donde ya me conocen y donde podía pedir una mesa larga y una pantalla para conectar mi celular sin levantar sospechas. Reservé con tiempo y pedí que nos acomodaran en un salón lateral más privado, para que no hubiera interrupciones. No era la primera vez que nos reuníamos ahí, así que no hubo resistencia. El plan tenía que sentirse natural, como cualquier comida de reencuentro familiar, no como una emboscada, aunque eso era exactamente lo que era. El día llegó. Se presentaron mis padres, dos de mis tías, una prima con su novio, y mi abuela, a quien ayudaron a bajar del carro y sentar con cuidado en la cabecera. Nos saludamos con la calidez de siempre, aunque yo sabía que todo lo que estaba viendo era una máscara. En cuanto se acomodaron y pidieron sus bebidas, comenzaron a hablar del viaje con ese tono lleno de entusiasmo forzado. Mi madre contaba cómo casi pierde el sombrero por culpa del viento, mientras mi papá se reía exageradamente como si no supiera que lo había leído diciendo mejor sin él en el grupo antes de eliminarme. Fingí reírme. Les pregunté detalles del hotel, de las playas, de los restaurantes. Todo como si en serio estuviera interesado. Mientras ellos respondían, asentí, pregunté, incluso elogié algunas fotos que ya había visto 1000 veces en las redes. Y cuando ya sentí que la sobremesa empezaba a asentarse, que todos estaban cómodos, saqué mi celular. Lo conecté por Bluetooth a la pantalla del salón y les dije con la mejor sonrisa que había preparado un pequeño resumen de mis propias vacaciones. La pantalla se encendió y empezó con una simple captura del grupo de WhatsApp familiar, justo el mensaje donde se me notificaba que ya no tenía sentido que estuviera si no aportaba al viaje. Luego, la siguiente imagen mostraba la fecha exacta en que me habían eliminado del grupo, seguida por una captura del grupo donde ya no aparecía mi número.
Después, proyecté los comentarios de mi prima riéndose de que este año el viaje sería más relajado sin el aguafiestas y los mensajes en los que mi madre hablaba con una de sus hermanas diciendo que había que publicar algo para que la gente entienda que él se aleja solo. Nadie habló. Ni una sola palabra. Luego puse una imagen de la reserva del hotel, donde se listaban solo 5 personas, y ni rastro de mi nombre. Al final, coloqué la famosa foto grupal de la playa con el mensaje que ella misma había publicado. Mi madre palideció. Mi padre apartó la mirada. Mi tía bajó el celular como si de pronto se sintiera desnuda. Solo mi abuela me miraba directamente, sin decir nada, pero con los labios apretados y las manos cruzadas. Me levanté de mi asiento con calma, apagué la pantalla y guardé el teléfono. Nadie me pidió explicaciones. Nadie intentó justificar nada. Solo se quedaron ahí, tragando saliva. Entonces tomé mi chaqueta, la coloqué sobre el brazo de la silla, y les dije con tono tranquilo que no me interesaban sus disculpas. Que lo único que quería era que supieran que esta vez no me iba a quedar callado. Que esta vez no les iba a permitir usarme como el problema para reforzar la idea de que ellos eran una familia ejemplar. Y antes de salir, como quien deja un pequeño recordatorio, les informé que la cuenta ya estaba dividida, que cada uno tenía su parte clara, pero que la mía ya estaba cubierta. Había pagado solo mi plato, mi bebida y mi parte del servicio, todo con anticipación. Cuando salí por la puerta, escuché el silencio incómodo de un grupo que, por primera vez en años, se enfrentaba a una versión de mí que no buscaba encajar, sino ponerlos en su lugar con hechos. La comida no les debió haber caído nada bien. Y lo que se venía, tampoco. Actualización 2. Pasaron 3 semanas desde aquella comida en la que los hice tragarse, junto con la pasta y el pan de ajo. Cada una de las mentiras que construyeron para quedar bien frente a los demás a costa de dejarme como el hijo desagradecido. No volvió a escribirme ninguno. Ni una llamada, ni una explicación, ni siquiera un mensaje fingido intentando suavizar el asunto. Mi madre, como si quisiera demostrar que el golpe no le había dolido, comenzó a compartir más fotos familiares viejas, con frases como nuestra historia nos une o quien está, es quien importa. Pero no fue difícil notar que todo ese contenido ya no tenía la misma interacción. Algunos de los que antes comentaban con entusiasmo, ahora reaccionaban con silencio. No se compartían sus publicaciones. No generaban los aplausos que ella tanto disfrutaba. Y aunque para muchos habría sido suficiente con la exposición que les hice ese día, yo sabía que si no les quitabas la careta por completo, tarde o temprano se la volverían a acomodar. Así que decidí seguir. Por esos días me llegó una invitación a un evento que organizaba la fundación aliada con la empresa donde trabajo. Se trataba de una ceremonia para honrar a los ciudadanos ejemplares que, según sus registros, habían contribuido significativamente con donaciones de útiles escolares durante los últimos meses. Y allí, para mi sorpresa, estaba el nombre de mis padres en la lista de homenajeados. Al principio creí que era un error. Pero cuando lo confirmé con la coordinadora del programa, entendí por qué estaban ahí, meses atrás, durante una actividad de la parroquia. Mis padres habían reunido varias mochilas y las habían entregado en nombre de la familia. Lo que no sabían, o no recordaban, era que la verdadera donación más grande, 100 mochilas completas, había sido hecha por mí, de forma anónima, y en una fecha posterior a la suya. La diferencia fue que ellos aprovecharon la oportunidad para aparecer en fotos, con sus nombres visibles y sonrisas amplias frente a las cámaras de la parroquia. Mientras que yo lo hice como una forma de agradecer por los años difíciles en los que, irónicamente, mi única paz eran los cuadernos. Tuve una conversación honesta con la coordinadora del evento. Le mostré las publicaciones recientes donde me llamaban indirectamente egoísta y le compartí capturas del grupo de WhatsApp donde se burlaban de mí por no estar en el viaje. Le conté que no era la primera vez que me excluían, pero sí era la primera vez que usaban esa exclusión para fabricarse una imagen a través de mi supuesta indiferencia. Le mostré también las pruebas de que yo había donado no solo mochilas, sino también útiles adicionales semanas después, en silencio, sin pretender ningún reconocimiento. Ella escuchó con atención,
y lo que me sorprendió fue que no solo se mostró comprensiva, sino también molesta. Me dijo que ese tipo de situaciones hacían daño a la integridad de los proyectos comunitarios y que ella misma se encargaría de hacer los ajustes necesarios en el programa de premiación. El evento se realizó en el auditorio principal del Centro Cultural Local, un espacio que suele llenarse de vecinos, representantes de asociaciones, medios locales y, claro, miembros de la parroquia. Mis padres llegaron temprano, muy bien vestidos, con una carpeta de documentos y su mejor cara para las cámaras. Mi madre incluso se tomó fotos en la entrada con un cartel que decía gracias por construir futuro. Me quedé en el fondo, entre el público, con ropa sencilla y sin hacer ruido. Cuando llegó el momento de llamar a los ciudadanos distinguidos, el presentador del evento mencionó que habría un pequeño ajuste respecto a la lista original, ya que se había identificado una donación posterior, más numerosa y consistente, realizada por una persona que en su momento había decidido mantenerse en el anonimato. Al escuchar eso, mi madre torció el cuello como si no entendiera nada, y mi padre se cruzó de brazos. Entonces me llamaron. Me nombraron a mí. Subí al escenario sin mirar a nadie y recibí un diploma, una medalla simbólica, y lo más importante, el agradecimiento público de una comunidad que, sin saberlo, había creído durante años la historia que mis padres contaban. El aplauso fue fuerte, no por ser famoso ni por tener algún cargo, sino porque ese día la gente vio algo distinto, un gesto callado reconocido con justicia. Lo más delicioso vino después. Al terminar el evento, varios vecinos comenzaron a murmurar. Algunos se acercaron a mis padres a preguntar si sabían que yo era quien había hecho la mayor donación. Otros simplemente los miraron con esa mezcla de incomodidad y juicio que se reserva para quienes son descubiertos presumiendo lo que no hicieron. Mi madre intentó acercarse a mí con esa sonrisa forzada de siempre, pero yo la esquivé con elegancia. Le dije al oído, sin levantar la voz, esta vez sí me invitaron. Lástima que ustedes no sabían. Luego me alejé sin esperar respuesta. Esa misma noche, las redes comenzaron a llenarse de fotos del evento, y una en particular se viralizó, yo recibiendo el reconocimiento, y en el fondo, mis padres, parados, mirando desde abajo con una expresión que era imposible de ocultar. Nadie tuvo que decir nada. La narrativa que tanto cuidaron se les vino abajo sola. Y aunque sé que muchos pensarían que esto fue venganza suficiente, para mí fue solo el inicio. Porque si bien limpiar mi nombre públicamente me dio una paz que hacía tiempo no sentía, había algo más profundo que todavía ardía en mí, la certeza de que esa exclusión no fue casual. Fue planeada. Fue fría. Y sobre todo, fue celebrada. Por eso, en mi mente, ya empezaba a tomar forma el siguiente paso. Uno que no solo los dejara expuestos, sino que los hiciera enfrentarse con la vergüenza frente a aquellos que durante años les habían aplaudido sin cuestionarles nada. Porque a veces la justicia no llega con un grito, sino con un silencio incómodo que se queda flotando en el aire, como el que los rodeó esa noche mientras el resto del pueblo aplaudía a quien, según ellos, se había alejado de la familia. Actualización 3. Habían pasado un par de meses desde la ceremonia de la fundación, y aunque no lo decían abiertamente, ya era evidente que el impacto de ese momento seguía sacudiendo las apariencias de mi familia. Lo notaba en los silencios largos en redes, en la forma en que mi madre apenas publicaba, en los intentos de algunos tíos por desviar la conversación cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con el evento. Pero lo que más llamó mi atención fue el súbito descenso de publicaciones relacionadas al negocio de mi padre. Él había manejado durante años una pequeña agencia de turismo local que subsistía principalmente gracias al respaldo y la promoción constante que recibía por parte de los círculos comunitarios, vecinos, conocidos de la parroquia, el club recreativo y algunos contactos políticos a los que les encantaba presumir que confiaban en una familia tradicional para organizar sus escapadas familiares. Desde la ceremonia, varios de esos clientes frecuentes comenzaron a retirarse poco a poco, sin hacer mucho ruido, pero dejando un vacío evidente en la actividad del negocio. Todo eso me llegó por distintos lados. Algunos comentarios sueltos de conocidos, publicaciones menos frecuentes en la página de Facebook de la agencia, y sobre todo,
por el hecho de que uno de mis compañeros del trabajo, sin saber que mi padre era el dueño, me contó que había cancelado una excursión que tenía programada con ellos porque le molestó el doble discurso. Me dijo que al ver las capturas compartidas en un foro vecinal, donde aparecía claramente que mis padres me excluyeron del viaje familiar y luego usaron eso para victimizarse públicamente, ya no se sintió cómodo confiando en ellos ni en su negocio. Lo curioso fue que yo no publiqué nada directamente en ese foro. Solo subí las capturas a una cuenta anónima que tenía para dejar reseñas de experiencias personales, con la intención de mostrar cómo a veces lo que vemos en redes dista mucho de la verdad. Pero al parecer, no era el único que lo pensaba. En cuestión de días, la publicación se llenó de comentarios de otras personas que habían tenido malas experiencias con la agencia. Uno dijo que les habían cambiado el hotel sin avisar. Otro que el transporte llegó con 4 horas de retraso y ni siquiera se disculparon. Gente que, por años, había guardado silencio para no dañar la imagen de una familia respetable, pero que ahora, viendo la doble cara de quienes estaban detrás, sintieron que ya no debían callarse más. Y ahí fue cuando la bola empezó a rodar sin que yo tuviera que empujarla. La parroquia local, que había sido uno de los principales canales de promoción para el negocio de mis padres, convocó a una reunión extraordinaria para discutir ciertos comportamientos recientes de algunos miembros destacados. No me enteré por ellos, claro, sino por un vecino que siempre me tuvo cariño y que me escribió para decirme que el padre había mencionado, sin dar nombres, que ya no se permitiría el uso del altar o de los canales internos para promocionar negocios que aprovecharan la fe para lavar una imagen falsa. Mi padre, que hasta ese momento había mantenido una postura altiva, empezó a mostrarse molesto, nervioso, incluso más callado. Mi madre, por su parte, comenzó a compartir frases religiosas en sus redes, esas que hablan de perdonar, de no devolver mal por mal, y de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No me sorprendió. Era su estrategia típica, envolverse en la moral para limpiar sus errores sin pedir disculpas reales. Pero lo que más me sacó una sonrisa fue un mensaje que recibí, días después, de uno de los jóvenes del grupo de la parroquia. Me dijo que estaban organizando una salida con niños de un hogar comunitario, y que, aunque tradicionalmente lo hacían con la agencia de mis padres, este año querían trabajar directamente conmigo. Porque sabían que yo no lo haría por publicidad, sino porque había demostrado que mi ayuda venía desde otro lugar. Acepté sin dudarlo. Pero con una condición, que todo se hiciera sin fotos, sin etiquetas, sin agradecimientos públicos. Solo los niños y nosotros. La actividad salió hermosa. Risas reales, juegos honestos, y la paz de saber que no había nadie intentando convertir un momento humano en una vitrina para su propia imagen. Esa misma semana, mi padre fue a la parroquia a pedir una reunión con el sacerdote, con la intención de explicar los hechos. Lo supe porque una de las catequistas, que es muy cercana a mi abuela, me lo contó. Me dijo que el cura fue respetuoso, pero firme. Que le dijo que no se trataba de rumores, sino de hechos públicos que estaban afectando la percepción de la comunidad. Y que si querían recuperar la confianza, tendrían que empezar por asumir lo que hicieron, no por culpar al que se defendió. Mi padre salió de ahí sin decir una palabra. Mi madre, en cambio, se atrevió a escribirme por primera vez desde el almuerzo. Su mensaje fue tan predecible que me dio más pena que rabia. Dijo que entendía que yo me había sentido dolido, pero que exponer cosas privadas era innecesario y que lo importante era que al final todos seguíamos siendo familia. Le respondí con una sola frase: lo privado dejó de serlo el día que tú misma publicaste que era un mal hijo. No volvió a escribir. No puedo decir que todo lo que hice lo hice sin sentirme culpable en algún momento. Hubo noches en las que me pregunté si tal vez había sido demasiado duro, si la vergüenza pública era necesaria, si no bastaba con alejarme y ya. Pero cada vez que recordaba la forma en que me sacaron sin aviso, me borraron del grupo, me usaron como ejemplo de lo que no se debe ser, me volvía a convencer de que esta vez no podía dejar pasar nada. Porque a veces no basta con poner límites. A veces, cuando la mentira ha sido tan grande y tan sostenida, hay que derrumbarla por completo, aunque eso implique ver los escombros caer sobre quienes la levantaron.
Y lo que más aprendí, en medio de todo esto, es que no hace falta gritar para hacer justicia. A veces basta con mostrar la verdad y dejar que el silencio incómodo haga el resto. Actualización 4. Había transcurrido medio año desde aquel viaje que marcaría, sin que ellos lo supieran, el principio del fin para la imagen de familia perfecta que durante tanto tiempo trataron de sostener a base de omisiones, falsedades y manipulación emocional. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Mi padre dejó de asistir a las reuniones de la parroquia, mi madre casi no salía de casa, y el negocio familiar estaba apenas sosteniéndose con un par de reservas esporádicas. Por lo que supe, los pocos clientes que quedaban lo hacían más por compromiso que por confianza, y cada vez era más evidente que la burbuja había estallado. Sin embargo, si había alguien que seguía en medio de todo con una mirada serena, casi silenciosa pero firme, era mi abuela. Ella había guardado silencio durante todo el proceso. No se posicionó abiertamente ni en redes ni en público, pero tampoco defendió a nadie. La última vez que la visité, me recibió con su habitual dulzura, me preparó café como siempre, y mientras yo me quejaba por el calor del día, ella solo me observó en silencio. Cuando me despedí, me dijo en voz baja, no estoy orgullosa de lo que hicieron, pero sí de lo que tú no dejaste que pasara en silencio. Su cumpleaños número 80 se acercaba, y con él, el intento de mi madre por redimirse sin pedir perdón. Me llegó una invitación formal a una comida en un restaurante elegante, supuestamente organizada en honor a la matriarca, con todos los nietos y sobrinos presentes. Noté el esfuerzo por recuperar cierta formalidad, como si quisieran dejar atrás el caos reciente. Había en el tono del mensaje una mezcla de resignación y necesidad, y decidí ir, pero no como un invitado más. Desde el momento en que confirmé mi asistencia, empecé a planear algo que llevaba tiempo queriendo hacer, mostrar la verdad completa, sin filtros, delante de todos, de una vez por todas. Con la claridad que nunca antes me permitieron tener. Y decidí hacerlo de una forma que nadie esperaría, usando sus propias palabras, sus propias fotos y su forma favorita de comunicarse con el mundo, las imágenes. Dediqué varias noches a armar un video. Empecé con fotos antiguas, recuerdos familiares genuinos que mostraban a mi abuela en su juventud, con sus hijos pequeños, en su casa modesta, sonriente en cada escena. Luego pasé a las reuniones familiares de los últimos años, momentos donde, aunque yo aparecía en las imágenes, se notaba como siempre quedaba en un costado, como si mi presencia fuera tolerada pero no celebrada. Después, incluí una secuencia que reconstruía los hechos del viaje, primero, una captura de mi última aparición en el grupo familiar, luego, el mensaje donde me eliminaban. La conversación en la que se decidía no contar conmigo, la reservación del hotel sin mi nombre, la famosa publicación de la foto en la playa, los comentarios que me llamaban egoísta. El video con la canción triste y el texto humillante. Y por último, las pruebas de mis donaciones, las capturas del reconocimiento en la fundación, las imágenes del evento y una toma final de los niños sonriendo con las mochilas que entregamos en silencio. Cerré el montaje con una frase blanca sobre fondo negro que decía, la familia no es quien te expone para parecer mejor, sino quien te defiende incluso cuando nadie lo ve. El día del almuerzo llegué puntual. Estaban todos, primos, tíos, sobrinos, algunos con pareja, otros con niños. Mi madre se movía entre las mesas con una sonrisa tensa, saludando a todos como si estuviera presentando una obra de teatro, y mi padre, algo más serio, evitaba hacer contacto visual conmigo. Mi abuela estaba sentada en el centro, con una flor en el cabello y los ojos brillantes de emoción. Me acerqué, la abracé, le entregué un ramo de flores y le susurré que había preparado algo para ella. Ella asintió con la cabeza, con ese gesto pequeño que parece decirlo todo sin necesidad de palabras. Cuando llegó el momento de los brindis, mi madre tomó la palabra. Dio un discurso algo melodramático sobre la importancia de la unión familiar, sobre aprender de los errores sin perder la fe. Y finalizó diciendo que su mayor deseo era que todos los nietos crecieran con el mismo amor que ella nos dio. Hubo aplausos, algunos sinceros, otros por compromiso. Y entonces, antes de que alguien más pudiera intervenir, me levanté y dije que yo también quería compartir algo para celebrar la vida de la abuela.
Conecté mi laptop al proyector del restaurante y, sin anticipar demasiado, dejé que el video hablara por mí. Desde el primer segundo, el silencio fue total. Nadie dijo nada mientras las imágenes pasaban una tras otra. Mi madre abrió la boca al ver la captura del grupo donde me eliminaban, pero no pudo pronunciar palabra. Un tío murmuró algo cuando aparecieron los mensajes que se burlaban de mí, pero nadie le respondió. Algunos primos bajaron la mirada. Otros me miraron fijamente, como si recién se dieran cuenta de lo que habían apoyado sin cuestionar. Cuando llegó la parte de las donaciones, vi a una de mis tías enjugarse los ojos. Y cuando apareció la frase final, esa que decía la familia no es quien te expone para parecer mejor, mi abuela tomó mi mano con fuerza. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo, con una voz temblorosa pero firme, que le dolía saber que su nieto había tenido que soportar tanto solo para poder ser escuchado. Que no podía fingir que no había visto el dolor que llevábamos arrastrando por años. Y que si alguien aquí debía ser ejemplo para los más jóvenes, no era quien hablaba más bonito, sino quien tuvo el valor de mostrar la verdad sin esconderse. Lo que siguió fue un caos contenido. Algunos empezaron a hablar a la vez, otros se levantaron con excusas torpes para ir al baño o hacer llamadas. Mi madre me reclamó con la voz baja, casi entre dientes, que cómo se me ocurría hacer algo así el día de la abuela. Le respondí, sin alzar la voz, que si tanto la respetaba, no la habría puesto en medio de una mentira para salvar las apariencias. No hubo gritos, pero sí verdades. Y muchas. Esa comida fue la primera vez que mi familia, en su conjunto, se vio obligada a enfrentarse a lo que venían tapando por años. Y aunque no todos lo aceptaron con humildad, hubo algunos, pocos pero importantes, que después me buscaron para pedir disculpas. No promesas vacías. Disculpas sinceras. No fue una reconciliación mágica, pero sí el inicio de una limpieza emocional que yo ya no pensaba frenar. Cuando terminó todo, acompañé a mi abuela al carro. Ella, antes de subir, me abrazó por varios segundos y me dijo, gracias por no dejarte enterrar en el silencio. Y por enseñarme que la verdad, aunque incomode, a veces también es un acto de amor. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde hacía años. Porque no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Y también, aunque no lo esperara, de reparación. Actualización final. Un año completo había pasado desde aquella foto de la playa, desde aquella publicación que pretendía sepultarme como el hijo ausente, el desagradecido, el que prefirió otras prioridades antes que a su familia. Y aún hoy, a pesar de todo lo que ocurrió después, de las pruebas, del almuerzo, del reconocimiento público, del video en honor a mi abuela, y de todo lo que expuso cada mentira que me habían echado encima. Hay quienes siguen repitiendo esa versión original, esa historia cómoda que construyeron para no asumir responsabilidades. La diferencia es que ahora, por cada persona que cree esa versión, hay 5 más que saben la verdad. Y eso, aunque suene simple, lo ha cambiado todo. La familia, si es que puedo seguir llamándolos así, nunca fue la misma después de ese último almuerzo. Se fracturaron de forma silenciosa, pero irreversible. Las reuniones ya no fueron masivas, los cumpleaños dejaron de ser eventos de 40 personas y las celebraciones religiosas comenzaron a notarse vacías. Como si todos supieran que algo se había roto aunque nadie lo dijera en voz alta. Mi madre intentó mantener una imagen de fortaleza durante los primeros meses, subiendo fotos de cosas cotidianas, escribiendo frases sobre la importancia de sanar y la lección de que cada quien vive su proceso. Como si todavía tuviera el control de la narrativa. Pero sus palabras ya no surtían efecto. Sus publicaciones pasaron de tener decenas de reacciones a apenas unas pocas, y varios de sus contactos más antiguos comenzaron a eliminarla o simplemente ignorarla. Mi padre, por su parte, se sumió en un silencio más seco. Dejó de asistir a los espacios comunitarios donde antes se movía con soltura. En lugar de defenderse o pedir disculpas, optó por encerrarse en sí mismo, concentrarse en las pocas reservas que quedaban en la agencia y desentenderse del resto. Pero no funcionó. El negocio no resistió el desprestigio.
Poco a poco, perdieron clientes importantes, asociaciones con escuelas y parroquias, y la agencia que durante años fue motivo de orgullo, terminó en venta. Supe que intentaron rematar el local y que incluso pidieron ayuda a uno de mis tíos para conseguir un préstamo que les permitiera cubrir las deudas. No se los concedieron. No porque no pudieran, sino porque muchos de los que antes los respaldaban, ahora los veían con otros ojos. Ya no eran la familia ejemplar. Eran el ejemplo de lo que pasa cuando se intenta manipular a los demás usando vínculos como escudos. Yo, por mi lado, tomé la decisión de mudarme a otra ciudad. No lo hice por rencor, sino por salud mental. Quería comenzar de nuevo sin tener que caminar por las mismas calles donde siempre cargué con ese estigma del diferente, el que no encaja, el que no sigue el molde. Elegí un lugar tranquilo, no muy lejos, pero lo suficiente para poder respirar con libertad. Encontré un nuevo trabajo en una empresa que valora la integridad tanto como el talento, hice nuevos amigos, y comencé a construir algo que nunca antes había tenido. Un entorno donde no tenía que demostrar constantemente mi valor para que me vieran. Donde podía ser yo, sin explicaciones ni justificaciones. Desde allá sigo hablando con algunos primos que reconocieron su error. No son muchos, pero han sido sinceros. Me llaman en fechas importantes, me envían mensajes preguntando cómo estoy, y en ocasiones me han dicho que lamentan no haber alzado la voz cuando debieron hacerlo. Y yo no guardo rencor. No quiero vivir con eso. Pero tampoco olvido. Con mis padres, el contacto se redujo a lo estrictamente necesario. Llamadas puntuales, algunas veces por mi abuela, otras por trámites. Nunca más intentaron hablar del tema directamente. Mi madre, en una llamada hace unos meses, me dijo que había sido un año duro para todos y que ojalá podamos mirar hacia adelante y no quedarnos en el pasado. Le respondí con respeto, pero sin suavizar nada, es que no es el pasado. Son las consecuencias. Y no son mías. Son de ustedes. Después de eso, evitó volver a mencionarlo. Lo irónico es que muchas de las personas que al principio me criticaron, ahora me escriben para agradecerme haber tenido el valor de hablar. Gente que me dice que vieron reflejadas sus propias historias en lo que me pasó, personas que vivieron cosas similares con sus familias y nunca se atrevieron a exponerlo. Y ahí entendí algo que me ayudó a sanar una parte muy profunda de todo esto: lo que hice no fue solo por mí. Fue también por todos aquellos que alguna vez fueron silenciados, desplazados o manipulados emocionalmente con el discurso de la familia por encima de todo, aunque esa familia les hiciera más daño que bien. Visito a mi abuela con frecuencia. Ella sigue siendo la única que nunca intentó justificarse ni disfrazar lo que ocurrió. Me recibe con alegría sincera, sin filtros, sin teatro. Me cuenta historias de cuando era joven, me habla de la tierra, de las lluvias de antes, de los tiempos donde todo parecía más simple. Y aunque sé que su corazón todavía sufre por la división en la familia, también sé que se siente orgullosa de mí, no por lo que expuse, sino por no haberme dejado pisar otra vez. La última vez que pasé frente a la casa donde crecí, vi el letrero de "Se vende" colgado en el portón. Estaba oxidado por los bordes, con la pintura descolorida y la tipografía medio borrada por la lluvia. Nadie salía a barrer la acera. Nadie regaba las plantas. Todo lucía descuidado, apagado. Y aunque en otro tiempo esa imagen me habría llenado de tristeza o culpa, ese día sentí algo distinto. Sentí alivio. Porque por fin entendí que no fui yo quien rompió nada. Solo dejé de sostener con mis manos una estructura que ya estaba podrida por dentro. Y a veces, para salvarte, hay que soltar. Hay que dejar que se caiga. Y caminar lejos. No con rabia. No con odio. Sino con la tranquilidad de quien supo cuándo decir basta, cuándo abrir la boca y cuándo caminar sin mirar atrás. Porque si algo me dejó todo esto claro, es que no hay peor mentira que esa que se construye en nombre del amor. Y no hay venganza más justa que la verdad dicha a tiempo, sostenida con dignidad y sin miedo.